Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Como ya saben, el enfoque de esta conferencia es apreciar todo lo relativo a las asambleas que son convocadas para ver los negocios santos del Señor. De hecho, estamos tocando un tema de un corte congregacional, no episcopal. En la primera exposición apreciamos algunos aspectos espirituales que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Cuando ocurre una asamblea, y nos apoyamos principalmente en Salmos capítulo 82. Recordemos los 3 puntos que ya hemos desarrollado. Que el Altísimo preside toda asamblea de los santos. Segundo, que una asamblea de miembros debe de servir y honrar en esa asamblea como a Dios le agrada, y no como nosotros creemos que deberían darse las cosas. Y tercero, que ni de casualidad pensemos que Dios no va a juzgar nuestro desempeño y motivación de echar adelante una asamblea, pero que lo hará en su tiempo, no en el tiempo nuestro, ¿ya? Ahora, en este segundo segmento titulado 3 aspectos ministeriales de una asamblea, también hemos creído conveniente hacerle una subdivisión. El primer punto a tratar va a versar sobre la autoridad que le ha sido delegada a la asamblea, y los otros 2 sobre su funcionabilidad bajo una perspectiva bautista no episcopal. La porción que tuvimos por lectura bíblica, Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20, enmarca un mandato corporativo que el Altísimo le da a la iglesia por intermedio de los primeros discípulos, los apóstoles. Pero esto tiene que estar sumamente claro, ¿ya? El mandato no es a un hombre, el mandato es a la unión de los creyentes que nosotros conocemos como iglesia. Sabemos que el mandato tiene que ver con evangelismo, para empezar, y posteriormente en edificación, para que los que se integren a la familia espiritual del Señor puedan desarrollar en todo aspecto, ¿no? Ahora, tenemos el magnífico plus que el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo nos acompaña en todo el proceso. Así se fundamenta en Hechos capítulo 1 versículo 8 y Mateo capítulo 28 versículo 20 en su segunda parte. O sea, trabajamos con poder divino, ¿ya? Y en verdad podríamos decir que Emmanuel anda entre nosotros. Ahora, quiero volver a tachonar que la gran comisión no fue dada exclusivamente a los apóstoles, no fue pensada simplemente para individuos por más virtuosos que sean, sino que es un mandato colectivo a iguales, posiblemente con diferentes dones. Los apóstoles, hermanos, serían los que enseñarían a la novia de Cristo, la iglesia, a ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y en este edificio educativo es sumamente importante asimilar conceptos que dan funcionabilidad a nuestras reuniones para ver los asuntos santos del Señor. Repito, sumamente importante el ser edificado en normativas eclesiales para una asamblea donde nos reunimos con nuestros pares para tratar los asuntos santos del Señor. Cada integrante de cada iglesia local debe de nutrirse de estos conceptos, no solo para agradar al Señor, sino para mejorar en su aporte administrativo o ministerial en los asuntos de Dios. Antes de entrar al primer punto de la subdivisión, definamos una asamblea de creyentes, que podrían abrir muchas definiciones, ¿no? Pero en base a lo que estamos tratando, es una reunión de creyentes bautizados que ha tomado la decisión de formar voluntariamente una congregación en particular para tomar decisiones de asuntos relacionados con la gran comisión que le atañe a ella misma como iglesia local. Repito, un encargo corporativo
a cada congregación de Cristo durante todo el tiempo que va a existir la iglesia. Sin más, revisemos los 3 puntos a tratar. Primero, la asamblea cuenta con autoridad delegada del Señor. La asamblea cuenta con autoridad delegada del Señor, para lo cual busque Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo del 15 al 20. ¿Lo tenemos? Como esto es un poco difícil, pónganse de pie. Ya. La palabra del Señor dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todos juntos, por favor, repitamos el versículo 17 a mi voz. 1, 2, 3. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado para usted, Señor, sea usado para que retumbe su palabra en la mente y el corazón de mis hermanos, Señor, y que a mí me haga recordar, mi Dios Santo, los aspectos que se tienen que dar, Señor, en una asamblea en la cual participe. Ayúdenos a todos, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, de hecho que usted ya se dio cuenta, ¿no? Que lo que hemos tratado es un proceso disciplinario. Ahora, los 2 primeros pasos, o sea, la reunión de los 2 creyentes implicados directamente y la segunda en la cual se acuden a testigos, no viene al caso tratarlo, porque en sí no vamos a ver el proceso disciplinario, sino vamos a ver la autoridad delegada a la iglesia. Significativo es a este punto que estamos tratando, es lo que se escribe del verso 18 al 20. Leámoslo, por favor. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí hay una cita, hermanos míos, que habla de una reunión de asamblea convocada para ver este caso en específico, pero puede ser convocada para ver cualquier situación del Señor. Ahora, de hecho que es convocada donde los implicados son miembros para tomar una decisión al respecto de este problema interrelacional que ha surgido. Ahora, volvamos a leer el versículo 18. Dice: de cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De hecho que el Señor está de acuerdo, ¿no? Está claro, ¿no? Pero esto no significa que es una carta blanca, ¿ya? Para reunirnos y mancillar la moral, la justicia, la bondad que tiene que tener cualquier asamblea cuando se reúne para tratar cualquier aspecto, ¿ya? Pues eso de estar de acuerdo de Dios con lo que decide la asamblea, ¿ya? No altera el principio que hemos tratado en Salmos capítulo 82, versículo 1. Recordémoslo, porque fue parte de una de las conclusiones para Salmo 82. Explico, les hago recordar de la primera parte, que el Altísimo en su momento va a juzgar, o sea, en hebreo, va a ejercer chafat, que implica que va a ejercer su soberanía sobre lo que deciden en su nombre en la asamblea, pues de él emana toda autoridad que se levanta entre la humanidad. Él, mediante su perfecta justicia, castigará, premiará, defenderá a los que están viendo una causa en particular de acuerdo al desenvolvimiento pío o viciado de sus delegados. ¿Ya? Y esto es a todo nivel. A todo nivel. Repito, que si nuestros congéneres no creen esto, es secundario. Porque para que Dios cumpla su palabra, no interesa que el hombre crea o no crea. Él es soberano y punto. Y su palabra nos dice sus hechos jurídicos. Lo que dice en su palabra va a ocurrir. Adam Clarke comenta sobre esta delegación divina para ver una causa de la siguiente manera. Escuche, miren lo que dice. De hecho que está hablándole a los asambleístas que están tomando una decisión. Le dice, cualquier determinación que hagas de conformidad con estas instrucciones para con tu conducta con un hermano ofensor se será contada por justicia y ratificada por el Señor. Pero miren lo que dice, ¿ya? Tomada por justicia, ratificada por el Señor, pero si lo vamos a hacer con patrones escriturales, no como a la congregación le parece, ¿ya? No como a la congregación le parece. Ahora, o sea, es claro, ¿no? El Señor da autoridad para hacer y deshacer. Ya depende de los hermanos reunidos agradar o mancillar el mandato y la autoridad que Dios le ha delegado. Pero hagan para un lado o hagan para el otro lado, es igualito. Dios en su momento los va a juzgar, porque Él gobierna en medio de los dioses. ¿Ya? Ahora, esta terminología ya hemos hablado que habla de un espectro grande de seres inteligentes, ¿no? Pero básicamente en el contexto del 82 está hablando de personas que han perdido su ubicación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su realidad de todos los que yo estoy mirando y usted me está escuchando a mí? Todos somos sirvientes, chulillos, mandados de Dios. Por tanto, no interesa en cuál actividad yo me comprometo. Todo lo que yo haga es para la gloria y la honra de Dios. Y tengo que aprender cómo Él quiere que yo me comporte. Lo que yo piense es secundario. Lo que usted crea es secundario. Tarde o temprano nuestros libros van a ser abiertos y se nos va a decir nuestra verdadera relación como sirvientes que fuimos en este mundo. Que lo que usted piense y lo que yo piense no va a cambiar esta realidad. Así que como dicen en el barrio, ¿no? Guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esta es una realidad, hermano. Claro, lógicamente, ¿no? El que habla de la autoridad de Dios o el que la impone causa fastidio y molestia. Y eso es natural, ¿ya? Eso es natural.
pero la realidad es la realidad y la verdad es la verdad. Regresemos a la autoridad delegada a cada iglesia local para los asuntos del Señor que le compete en su jurisdicción eclesial. Apreciemos lo que aconteció, por ejemplo, con los judaizantes que enseñaban en contra de Pablo y Bernabé. Sabemos el tema, ¿no? Sobre la obligación de circuncidar para ser considerados como pueblo de Dios. Y esto ocurrió en Antioquía, ¿no? Pero vayamos a ver el tema de la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad delegada. Por lo cual vayamos a Hechos, capítulo 15, versículo 2. Hechos, capítulo 15, versículo 2. Este es habla aquí de la primera asamblea que se realizó y está registrada en la Biblia, ¿no? O sea, cuando trataron un problema doctrinal. Pero sabemos que la iglesia no solamente se reúne en asamblea para tratar sobre doctrina, ¿no? Mucho es la práctica, ¿no? O sea, para adelantar la gran comisión. Capítulo 15, versículo 2. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, de hecho es los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algún otro de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, por favor, escuchen ya. A veces he escuchado unas ideas pomposas, ¿no? Como que Antioquía se subordinó a Jerusalén porque ahí estaban los apóstoles. Bueno, ideas, ¿no? Pero la asamblea de Antioquía no se subordinó a la de Jerusalén. Simplemente le pasó la causa a discernir, pues al parecer, y luego va a dar el fundamento de este dicho, al parecer los judaizantes daban a entender que contaban con la aprobación de la asamblea de Jerusalén para enseñar que tenían que judaizar. Y sabiamente ellos derivan el caso a Jerusalén. Una vez resuelto este entuerto, ya esta última asamblea comunica su determinación. Y en esta comunicación vemos por qué ellos tomaron esa decisión, ¿no? Ahora, busque por favor Hechos capítulo 15, versículo 23 al 29. Dice, es del 25, del 23 al 29, vamos a leer solamente la respuesta, pero vamos a leer el 23 y el 24, ¿ya? Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Acá viene, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, es claro, ¿no? O sea, viene el problema en Antioquía y eso dice la palabra del Señor, que el sí sea sí del creyente y el no sea no, ¿no? O sea, viene un hermano acá y me dice, pastor, yo he hecho tal cosa, yo no tengo por qué darle lo que él dice. Porque él está hablando y sabe que Dios sabe la verdad, ¿no es cierto? Entonces, vienen estos judaizantes y dicen, no, pero nosotros tenemos carta de Jerusalén. Y los de Antioquía muy sabiamente, bueno, si tienen carta que resuelvan ellos, pues, ¿no? Ellos saben todo, ¿no? Entonces está claro, ¿no? O sea, no es que ellos se subordinan, sino que se dan cuenta que es sabio que lo resuelvan en Jerusalén, porque ellos no tienen toda la información que corresponde, ¿no? Entonces, como es notorio, hermanos míos, por la carta que envían los de Jerusalén, tanto la asamblea de Antioquía, por lo que les he versado, como de la Jerusalén, ejerce cada una de ellas correctamente su autoridad delegada para ver los negocios santos del Señor, sin egoísmos, con sabiduría, con mucha decencia, pero ninguna se subordina a la otra. Ya, repito, eso sí, hay una madura y respetuosa colaboración entre ambas e intercambio de información. Ya, sobre este punto voy a citar a J.E. Cobb, que se expresó de la siguiente manera: hay una cosa
que debe ser notada en este respecto. El poder soberano es inherente en el soberano mismo, ¿ya? Inherente en el soberano, mientras que la autoridad de una iglesia es solo un poder adquirido, dado o legado. La autoridad de una iglesia no está inherente en la iglesia misma, está inherente en su Señor soberano. Entonces, la autoridad, voy a ir no tan grande, sino a lo más chiquito, ¿ya? A lo más chiquito. Por ejemplo, el culto que realizamos. Yo como ministro de culto de la iglesia, ¿ya? Como el ministro de esa parte, yo delego autoridad al director de culto, ¿no es cierto? Y el director de culto no puede delegar la autoridad que se le ha entregado a otro hermano. Si decide que no puede participar por X motivo, ¿cuál es la indicación? Cualquier problema que usted tenga, consulte con mi persona. ¿Comprende? O sea, se le entrega autoridad, pero esa autoridad que le ha sido delegada, alegremente él no puede entregársela a otro. Del mismo modo, Dios le ha entregado autoridad delegada a la asamblea de los santos en forma corporativa, y la asamblea no puede delegar esa autoridad para que decidan por ella a otros factores, a otros agentes. Se va a explicar con más detalle en los siguientes puntos. Justamente esto nos lleva al segundo punto. Esa autoridad no debe ser usurpada. Esa autoridad delegada a la iglesia no debe ser usurpada. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por favor, escúcheme. Esta segunda parte de este versículo declara que la iglesia, o sea, los creyentes como un ente corporativo, ya constituidos como una iglesia local, son los que tienen que ver sobre los mandatos del Señor. De hecho, esto se da en dos puntos bien definidos. Si somos columna y baluarte de la verdad, no podemos predicar, enseñar, aconsejar, dejando de lado la verdad escritural, pues sería una innoble usurpación de la autoridad que se nos ha dado para enseñar, y esto clasifica en pecado. ¿Ya? O sea, práctico. Yo no puedo subir acá y decir que el mundo no ha sido creado en 6 días. ¿Ya? Porque eso no solamente estoy usurpando de la verdad que dice la palabra, sino que a su vez estoy cometiendo un serio pecado, ¿ya? Que está estipulado en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. El que aumentare o quitare, ¿ya? Ahora, segunda forma de la autoridad. El orden, la fuerza para ejercer la obra por la cual murió el Señor Jesucristo en la cruz, descansa sobre la iglesia en pleno. O sea, hablamos al más chiquito, sobre cada iglesia local en pleno, ¿ya? Ahora, ¿esto qué implica? Los que siendo salvos y bautizados y que voluntariamente se han unido a la membresía de una iglesia local, son los que tienen que velar para que continúe la gran comisión, ¿ya?, en cada jurisdicción de cada iglesia local. Los que no se sumen velan con su testimonio, velan con lo que quieren hacer, pero no se comportan en forma corporativa a someterse a los reglamentos de la iglesia para poder sumar.
Ahora, de hecho, cuando un creyente se somete a una iglesia local, tiene que comprender las costumbres pías del Señor. Discipularse, diezmar, dar un buen testimonio, ¿no? Porque si no se somete a esa normativa para que el ente llamado iglesia pueda adelantar, simplemente no está sometiéndose a hábitos, ¿ya? A cosas prácticas que son lógicas para que avance la iglesia, ¿no? Ahora, pero regresemos al punto. De hecho, cada iglesia local del Señor, ¿ya?, va a levantar oficiales para ayudar a su asamblea con este propósito. Pero acá viene lo que no hay que usurpar. Pero estos oficiales no pueden enseñorearse de ella. ¿Ya? Y notemos que cuando surge el dilema con los judaizantes, quien ejecutivamente ordena que ese asunto sea tratado en Jerusalén, no es un solo creyente, no es que a alguien ya en Antioquía le pareció y así debe ser porque él era, ni a un conglomerado chico, ¿ya? Lo que está diciendo el versículo dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellas, se dispuso que subiesen. Una traducción más literal hubiera sido: pusieron en orden, o sea, tercera persona. Ellos pusieron en orden, ¿no? Aquí es más visible con esta forma, esta traducción más literal. Ya, en la versión Reina Valera actualizada 2015 se escribe así: los hermanos determinaron que, o sea, es claro, ¿no? No es un pastor, no es una persona que decide por toda una iglesia ya constituida. Los hermanos determinaron que, ahora, en la versión Reina Valera antigua se escribe aquí: determinaron que subiesen, tercera persona. Como espero sea visible, no fue la decisión de un solo creyente, o sea, un pastor de Antioquía, sino es el producto de una reunión para determinar dicho asunto. Ahora, la resolución final de este asunto, que sabemos que acontece en Jerusalén, sabemos que Jerusalén comunica a la iglesia local de Antioquía en pleno. No le comunica solo al pastor, porque escuchen, por favor, las normas documentarias indican de que si yo le hablo en forma personal a un pastor, ese pastor me tiene que responder en forma personal. Pero si nosotros como iglesia entregamos una documentación, tienen que responderle a la iglesia. Hay hermanos en Cristo que a veces me dicen, ¿no? Pastor, necesito tal cosa. Yo le digo, manda una carta, ¿no? Y me mandan una carta, Pastor Ricardo Noblecía, y abajo ponen iglesia. Y a veces, ya mira, hasta me da vergüenza ya decirles a los hermanos: hermano, lo que estoy diciendo estás mal, porque tú me estás diciendo a mí, debajo pones a la iglesia. O sea que los fondos son míos, la iglesia yo la manejo. Ponga arriba la iglesia y debajo a mí, porque la que va a tomar la decisión es la iglesia. Si tú pones mi nombre, me estás pidiendo a mí, no le estás pidiendo a la iglesia, ¿no? O sea, respeto, guardan respeto. Entonces, la documentación, hermano, habla de una cultura que nos puede hacer deslindar verdades. Y en la carta que se le manda a Antioquía, y hermanos, es visible, ¿ya?, este tipo de cultura. La resolución final, ya que aconteció en Jerusalén, le comunica a la iglesia local. ¿Por qué le comunica a Antioquía? Porque es un problema doctrinal. O sea, no es un problema que surge en una iglesia X, que es un problema interno que no tienen por qué enterarse nadie. ¿Ya? Le entrega un problema doctrinal que tiene que traer cuestiones de respuesta que van a dictar, ¿ya? Van a ser ¿cómo se llama esta palabrita? Jurisprudencia, ¿ya? En todo el mundo creyente. En todo el mundo creyente. Que no es correcto judaizar.
Entonces, tienen que comunicar, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a repetir, cuando le entregan la carta, no le entregan directamente al pastor. No es como las cartas la carta de Apocalipsis, ¿no? Dirigida al pastor de la iglesia tal. ¿Por qué al pastor? Porque le está hablando de normas que él tiene que ejecutar como pastor. Aquí se le está entregando a la iglesia. Dice, no se le entrega al pastor, no se le entrega a un colegiado o líderes, como creo que se les llama, ¿no? Ya, repito, sino a la iglesia en pleno. Hechos, capítulo 15, versículo 23. Hechos, capítulo 15, versículo 23. Ya, o sea, empieza y escribir por conducto de ellos, ¿no? O sea, está hablando de los mensajeros, ¿no? Dice, pero ¿cuál es el encabezado? Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Ya, acá viene, le entrega, ¿a quién le mandan? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. O sea, no le entrega a los pastores, a los ancianos, sino a los hermanos, a la comunidad en pleno. Y notemos asimismo que quien ejecute el envío de la carta es Santiago, ¿ya? O sea, Jacobo, ¿no? O Jacobo, como le llaman, el medio hermano de Jesús. Pero en la carta se aclara, lo acabamos de leer, que es una resolución donde han participado toda la comunidad de los santos de la Asamblea de Jerusalén. Volvamos a leer, hermanos. A ver, 15:23. Dice, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y los hermanos, ¿se dan cuenta? O sea, es una carta que lo manda, una decisión que ha intervenido todo el corporativo. Todo el corporativo ha tomado esa decisión. O sea, de hecho, pues una asamblea, ¿no? Asimismo es notorio, hermanos míos, miren cómo se va desarrollando el tema, ¿ya? Es notorio que cuando llega este dilema doctrinal a ellos, he visto en diferentes niveles, ¿ya? Hechos capítulo 15, versículo 6, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ya, ahora, permítame hacer una analogía con el debido respeto y distancia, ¿no? Con el debido respeto y distancia, ¿no? Estos apóstoles y ancianos es análogo a las reuniones que tenemos los que conforman el equipo de trabajo, ¿ya? Para entregar un asunto a la asamblea. O sea, primero se ve reunir un colegiado, o tiene que discernir los que están a la cabeza, que se supone que están más cerca al Señor, ¿ya? Para guiar a toda la asamblea con su discernimiento. ¿Ya? Se reúne el equipo de trabajo y luego da apreciaciones maduras en pleno que la asamblea va a debatir. Versículo del 7 al 11. Dice, Hechos 15, del 7 al 11, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, y le da, mire, pero le da toda una apreciaciones para que ellos disciernan. Ahora, no solamente esto, ¿ya? También una de las partes fundamenta, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, después de que da su apreciación a nombre de los pastores y los apóstoles, ¿ya? Y después le da la oportunidad, dice, y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, están dando su posición. Ahora, por favor, escúcheme, ¿ya? Pero esto no implica que la comunidad en su momento no está en las deliberaciones, ni que los que se oponían fueron acallados, ¿ya? Porque ellos también hablaron dando sus puntos de vista, ¿ya? Tuvieron intervención en la asamblea de los santos, los judaizantes. Y esto donde se aprecia en el versículo 5, pero mejor veamos desde el versículo 4 al 5. Hechos 15, dice versículo 4.
Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, está sintetizando todo el tema, todo, ¿ya? Pero miren lo que dice en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Israel, la ley de Moisés. O sea, es claro, ¿no, hermanos míos? No se acalla nadie. Todos tienen que dar su opinión para poder llevar a una deliberación sana y madura en la fe. Y luego de las deliberaciones, todos callan. ¿Ya? Hechos, capítulo 15, versículo 13. Dice, y cuando ellos callaron, o sea, ya habló una parte, ya habló otra parte, ya dieron sus opiniones, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora, ¿quién es por qué toma uso Jacobo de la palabra? Jacobo es el hermano de Jesús, ¿ya? Es el pastor de esa iglesia y da la propuesta final, que está contenida desde el versículo 14 al versículo 21. O sea, como quien dice, como en la norma parlamentaria dice, esta es la moción que presentamos. ¿Ya? Esta es la moción que presentamos. Y esa moción o esa propuesta santa en el Señor, después de haber escuchado todo, ¿ya? Es una propuesta oleada y sacramentada por toda la asamblea reunida. Hechos 15, del 22 al 29. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos la carta que estamos hablando. Ahora, toda la iglesia. De hecho, si dice a toda la iglesia, tranquilamente no puedo decir los apóstoles, pero lo dice para resaltar. Pero ojo, que en el transcurso de la asamblea los fariseos han tomado la palabra. Y dice, los fariseos que habían creído, ellos participan. Ahora, pero ellos también se someten a toda la iglesia. Ahora, acá hay una cosa muy interesante, escúcheme y grábeselo, ¿ya? Si uno se somete a una iglesia solamente con sentido político, ¡ay, no me hacen caso! ¡Ay, no me parece! Pero, ¿para qué van a mirar mal? Levanta su mano, ¿ya? Y después sale a despotricar. Eso se llama rebelión. No contra la asamblea, contra Dios, porque la autoridad es de Dios, ¿ya? Si estos judaizantes son los que políticamente no se opusieron y después siguieron judaizando, dándole la contra a lo que ha hecho la iglesia en la presencia de Dios, eso es rebelión. Y supongo que ellos como judíos, ahora usted también lo sabe, como judíos y estudiantes de la palabra, ellos sabían a profundidad Salmos capítulo 82, y ellos sabían que el Chafat del Rey de Reyes solamente les ha delegado autoridad, no solamente a los que están a la cabeza, sino a todos los que toman la decisión, pero a su vez Dios lo va a juzgar, ¿ya? O sea, hermanos míos, hay que tener cuidado con rebelarse contra la iglesia, ¿ya? De que haya una decisión y después hagan por detrás, a mí no me parece que es así. Hermano, hay un tiempo. Es una reunión entre iguales. ¿A quién se le acalla? Ahora, pero a mí nunca me hacen caso. Hermano, yo he visto acá en asambleas personas que me decían a mí nunca me hacen caso. Han hecho una propuesta que le ha parecido sabia a la asamblea y le han dado la contra al pastor. Porque es así, pues, hermano. Pero hay un momento de hablar y hay un momento de callar y como cuerpo organizado para la gloria y la honra del Señor ir detrás de lo que la asamblea dictaminó. Como es notorio, hermanos míos, en el siglo I de la era cristiana,
habían gigantes en la fe en la comunidad eclesial de Jerusalén y de hecho también en Antioquía. Apóstoles, pastores, incluyamos, hay que hablar de buena fe, que estos fariseos no fueron los que después judaizaron, sino fueron otros, pero si ellos se sometieron, gigantes en la fe, que ellos pudieron reclamar su pasado dirigencial, pero vemos claramente que las individualidades se someten al cuerpo de Cristo. Hermano, porque, escúcheme ya, nadie debe pelear contra su misma casa, a menos que quiera destruirla. Nadie puede estar hablando mal de su pastor, a menos que quieran destruir su reputación. Nadie puede estar hablando de los asuntos de una asamblea fuera de aquí, a menos que quieran malograr la reputación de nuestra iglesia. Nuestros trapos se lavan en casa. Y comunicaremos a otra iglesia si un integrante de otra iglesia ya ha intentado mancillar, aprovecharse o confundir a la congregación. Ahí comunicaremos si tiene iglesia. Y si no tiene iglesia, infiel o publicano. Pero nosotros no tenemos por qué regar como reguero de pólvora lo que pasa dentro de una congregación. Porque el que riega, ¿ya? ¿Contra quién está yendo? Contra Dios. Porque está malogrando la reputación de un hijo del Altísimo. ¿Estoy siendo claro, hermano mío? Las cosas del Señor se alegran en la casa del Señor. Y ir después a estar metiendo carbón sobre decisiones colegiadas de la asamblea, hermano, está yendo contra Dios. En Jerusalén, hermanos míos, congregaban gigantes, pero se sometían a la asamblea. Hermano, de otro lado, quien somete a una asamblea, escuchen, porque yo sé que algún día yo voy a pasar. Escuchen y grábenselo, ¿ya? Quien somete a una asamblea, quitándole la responsabilidad y el privilegio de decir sí o decir no, deja de ser un proyecto de gigante, ¿ya? Y pasa a ser un deficiente en la fe, sin roche. Es un enano espiritual. ¿Ya? Solamente un enano espiritual intenta quitarle el privilegio y la responsabilidad de la iglesia de decidir los asuntos del Señor. Así la iglesia no despierta su responsabilidad, así lo dejen a ese hermano solo con 4 para decidir las normas parlamentarias. Dice que hay decisión simple y seguimos para adelante. Pero no se les ocurra: ¡ay, pastor! Los hermanos no llegan. Decidamos nosotros nomás. ¿Para qué hacemos asambleas? Hermanos, tengan cuidado. ¿Ya? Que por un trauma de lo que hacen, hermanos, que todavía no comprenden su responsabilidad y su servicio a Dios, ya osen someter a la iglesia. Los apóstoles, hermanos, es notorio, no intentaban imponerse, ¿ya? Es más, miren, la determinación es de la asamblea en pleno, ¿ya? Pero ellos seguían hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque su trabajo de Pedro es guiar a la ley con su sabiduría. Guiar a la ley con su sabiduría. No hacerla y obligarla a que hagan lo que él desea o lo que a él le parece. Porque no se olviden, ellos se inspiraban hablados por Dios. Entonces tenían que tener sumo cuidado de decir: así ha dicho Jehová. ¿Ya? Los apóstoles, hermanos, vuelvo a repetir, es notorio que no intentaban imponerse. Eso sí, enseñaban con su propio ejemplo cómo se debe hacer las cosas para la gloria del Señor. ¿Ya? Y esto estamos hablando desde el interior de una iglesia local, con respecto de los miembros. La autoridad que Dios le da a la asamblea no puede ser usurpada por un hombre o por un colegiado. No puede. Claro, estamos hablando de bautistas, ¿no? Bautista congregacional. Porque hay otro tipo de bautistas que hacen y deshacen porque la iglesia no tiene tiempo y bueno, pues tenemos que seguir avanzando en la obra de Dios.
Cada quien sabrá. Supongo que ellos habrán estudiado Salmos 82 y saben que algún día Dios le va a pedir cuenta. Porque el que decide por la asamblea la está sometiendo. Nuevamente voy a usar lo escrito por J. Cobb. Él escribió que en las iglesias del Nuevo Testamento hubo gobierno por mayoría. En el caso, por ejemplo, del hombre incestuoso, anotado en 1 Corintios capítulo 2 y 2 Corintios capítulo 2, el castigo, él dice, fue impuesto por muchos. Pero en la versión Reina Valera, literalmente dice por la mayoría. ¿Ya? En la selección de Matías, por ejemplo, para tomar el lugar de Judas, parece, o sea, es lo que escribe nuestro hermano en Cristo Cobb, ¿ya? Que es muy probable, dice que el voto no fue unánime, pero la mayoría votó por él y fue elegido para tomar parte del apostolado de Judas, el cual que ya sabemos por transgresión había caído, ¿no? Pero la mayoría, sigue escribiendo él, debe estar siempre dispuesta a los deseos o modos de la mayoría. Escuchen, si la mayoría estuviera equivocada, finalmente se descubrirá y puede hacerse las correcciones del caso. Explico. Esto es claro, ¿ya? Toda decisión de asamblea puede ser revisada, puede ser actualizada o puede ser abolida. Lo único que es incólume es la palabra de Dios, que es perfecta y es nuestra legisladora. La palabra del Señor es lo único que no se puede cambiar. Toda decisión de asamblea se puede cambiar. ¿Ya? Entonces, si la historia de la iglesia nos enseña que la mayoría se equivocó, pues alguien puede plantear una nueva cuestión de orden, puede plantear una nueva moción y dejar sin efecto lo que antes, en lo cual nos equivocamos. Ahora, veamos al exterior, hermanos míos, ¿ya? Al exterior. Ya hemos apreciado que Antioquía decidió entregar el asunto a Jerusalén, pero vemos a su vez que respetuosamente la iglesia de Jerusalén comunica sobre el asunto, ¿no? Pero voy a volver a citar ahora a Cobb sobre la autoridad delegada. No, sobre la autoridad usurpada, que no debe ser usurpada. Escúchenme. Él escribe así: la autoridad de una iglesia no puede ser transferida, quitada, delegada, redelegada o retrasladada. La acción de la iglesia es final. No hay otra autoridad eclesiástica sobre una iglesia local. Una iglesia no puede transferir o quitar su autoridad a otra. Y volvemos al caso, ¿no? De la chiquita, ¿no? El pastor le da autoridad al director de culto. El director de culto no se la puede dar a otro. Si no puede ejercerla, tiene que regresársela al pastor. Y el pastor decidirá. Y el pastor decidirá. Voy a agregar, bajo el modelo del eje Antioquía-Jerusalén, sí se puede transferir la responsabilidad a otra, pero ojo, sin intentar fiscalizar de ningún tipo a esa asamblea. Si nosotros le damos la responsabilidad a esa asamblea, no vamos a estar en el país. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuánto gastaron? No, si le damos la autoridad, ahí quedó. No podemos fiscalizar entre nosotros, ¿ya? La iglesia en el siglo I, hermanos míos, no podía transferir su poder o su autoridad, y no debe ser ni en la actualidad, ¿ya? Ni puede una iglesia o un grupo de iglesias transferir su autoridad a una convención, a una asociación, a un sínodo, a una asamblea general de iglesias. La autoridad de una iglesia es un encargo, ya sagrado, entregado a ella por su Señor y cabeza, Jesucristo. Y la iglesia no tiene ningún derecho a transferir esa autoridad a ningún otro ente. Hacerlo así sería renunciar a una propiedad fundamental de una iglesia de Cristo. ¿De qué estoy hablando? La independencia y autonomía. Somos autónomos, hermanos míos. Eso no implica de que yo voy a hacer lo que quiero aquí.
Porque el modelo bíblico indica que si un consiervo se entera que yo estoy pecando, él públicamente me puede llamar la atención. ¿Ya? Una iglesia de Jesucristo no puede renunciar a la herencia que Dios le ha dado. Fin del comentario. Por tanto, hermanos míos, una iglesia local no necesita autorización externa para aprobar ningún asunto interno. Por ejemplo, planes de trabajo, nombrar pastores, obreros para el trabajo eclesial. No necesitamos autorización externa para ejercer disciplina, para realizar nuestros propios discipulados, nuestros propios bautismos, autorizar matrimonios. Si hay alguna duda razonable, podemos pedir consejo, consulta, información. Pero esto no quiere decir que estamos pidiendo su aprobación, ni estamos pidiendo que ingieran. Solamente es una consulta y así debe quedar. Y así debe ser comprendida. Tiene que tener una respuesta de buena fe y se terminó. ¿Ya? Entonces, a mí me molesta, y muy fuerte me molesta, cuando hay pastores que no comprenden esto y se someten a misioneros, a otros pastores. Que ellos deciden lo que se hace en una iglesia. ¿Qué? Gigantes en la fe no son los que hacen eso. Mire, hermano, yo me acuerdo cuando yo ya estaba, ya era mayor de edad. ¿Qué tal iba a decir? Bueno, cuando hubo el terremoto en Chincha, ¿se acuerdan? Ya, sí. Entonces, fuimos pastores a evangelizar y a cada pastor era un grupo de trabajo, ¿no? Entonces yo voy con un grupo y justo ahí fue que un viejito me dijo que iba a perder la vista. Y bueno, ya bacán, todo, le prediqué todo. Y cuando regreso a la iglesia, un pastor jovencito como de 25 años salió así como asustado y me vio, pastor, pase. Hasta ahí normal, no hay ningún problema. Es un trato pues a una persona que pinta cana, ¿no? Y se da cuenta que tiene más tiempo ¿no? Pero entramos a su despacho y hizo pasar a los hermanos y me dijo, siéntese, pastor. ¿Dónde me voy a sentar? En mi silla, para que usted decida qué vamos a hacer. ¿Qué le dije? Hermano, ven, quiero hablar contigo afuera. Lo saqué afuera. Hermano, ¿qué es lo que tienes? Tú eres el pastor de esta iglesia. Yo vengo acá a apoyarte. Tú siéntate en tu silla, tú haz todo esto y si quieres mi consejo y pastor, ¿a usted qué le parece? Y yo voy a opinar con mucha decencia. Pero tú no me puedes dar la autoridad a mí. Al pastor yo creía, no, lo que te han enseñado, olvídate, hermano, reármate. Tú eres el pastor de esta iglesia. ¿Es claro o no? Pero ocurre, hermanos míos, y a mí me duele el corazón, cuando se someten a otra persona porque tienen títulos de Oxford, de, no sé, de Kioto, no sé, hermano, ¿no? De Londres, ¿no? ¿Qué es eso, hermano? Hermano, un pastor puede ser humilde, no puede masticar bien su castellano, puede haber salido con tercer año de primaria y puede ser el pastor, pero Dios lo ha levantado y es el primer oficial de esa iglesia, que no tiene que someterse a nadie. Ah, sí, se somete a la palabra del Señor y se somete a los dictámenes de su iglesia. Pero no en lo ministerial, ¿ya? Sino en lo administrativo. En lo administrativo. Lo que nos lleva al tercer punto. Esa autoridad debe ser bien llevada. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, por favor, escúchenme. Toda regularización, toda norma por velar, toda decisión por tomar, tiene que estar delimitado por la palabra de Dios, que es perfecta en sí misma, ¿ya? Y recordemos, todo nacido de nuevo
que participe en una asamblea es funcionario de Cristo. Está en funciones, está siendo funcionario de Cristo. Y es gobernado por las leyes escriturales que son inapelables. Inapelables, inapelables. ¿Ya? O sea, voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? Yo quiera que nunca me ocurra, ¿no? ¿Ya? Que nunca me ocurra. Pero si yo mancillo mi lecho conyugal, ay, es un buen pastor, ¿cuánto ha hecho por la iglesia? No hay que perdonar. No. Las leyes de Cristo son inapelables. Son inapelables, irrevisables. No podemos mancillar la autoridad que se nos ha entregado porque escúcheme, una iglesia que por sentimentalismos mancilla su norma legislativa, cae a juicio ante Dios. ¿Ya? Y si eso es para el pastor, es para cualquiera. Y hermanos míos, es para cualquiera. La iglesia está sujeta a Jesucristo, su cabeza y legislador. De las 3 ramas de gobierno, la iglesia solamente posee 2. La judicial, o sea, juzga, castiga y premia. Un premio. Por ejemplo, obrero de mucho valor, se les paga sus estudios. Obrero de mucho valor, se les premia entregándole pasajes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Esa es la judicial, que le corresponde a la iglesia. Pero también la ejecutiva ejerce resoluciones acordados en asamblea. Pero la legislativa no le corresponde a la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque la legislativa consta en las Escrituras y es perfecta en sí misma, por tanto, no es revisable por ningún creyente ni revisable por el pleno de la asamblea. Nos sometemos a la palabra de Dios. Si hemos dicho que servimos a Dios, debemos tomar decisiones que denoten amor en actitud de defender bondadosamente a los menos favorecidos. Manifestar amor en hacer prevalecer la justicia que a Dios le agrada, aunque el hermano que se le está sometiendo por la justicia de Dios se enoje y se fastidie, y así se fastidie la mitad de la iglesia. No hay problema, porque chafaf, Dios va a juzgar. Y si usted y mi persona voluntariamente nos hicimos esclavos de Cristo, pues recuerde y piénselo. Esta es nuestra Constitución. ¿Ya? Esta es nuestra Constitución. Hermanos míos, ahora entremos a apreciar sobre nuestra cultura parlamentaria para realizar nuestras asambleas, ¿no? Voy a citar al pastor y teólogo Bautista Dana. Nosotros los bautistas, él escribe, hemos definido la iglesia como un cuerpo de creyentes voluntariamente ligados entre sí. Esto implica una forma de organización y un acto corporativo al organizarse. Esta frase, voluntariamente ligados, encierra la esencia de la democracia. La esencia de la democracia. Si nosotros, él está escribiendo, ¿ya? Si nosotros seguimos fiel y francamente, o sea, democracia para decidir, pues, ¿no? Pero sabemos que hay un soberano, ¿no? Democracia para decir, hay que hacer claro, ¿no es cierto, hermano mío? ¿Ya? Ahora, él sigue escribiendo, si nosotros seguimos fiel y francamente el precedente escrituario para la vida de la iglesia, ningún poder eclesiástico superior tiene la última palabra en la organización de la iglesia, sino solamente aquellos que están de acuerdo en participar en tal relación, o sea, los que son miembros. ¿Ya? No existe ninguna ley para una iglesia bautista, salvo la voluntad de Dios, que está en el Nuevo Testamento, y esta se aplica a la vida entera de la iglesia, desde sus primeros pasos, cuando llega a su completa organización, lo mismo a través de su trayectoria como una agencia de redención de Cristo. Si las personas que constituyen voluntariamente una iglesia
se comprometen en un pacto de asociación como miembros de una iglesia local, sin ninguna autoridad externa, ¿ya? Se deduce lógicamente que el derecho de decidir, ¿ya? El derecho de decidir es de ellos, pero sometidos a la palabra de Dios. Escribe Dana, ¿no? A fin de este principio en una operación, ¿ya? La iglesia puede decidir, pero no decide lo que le gusta, sino lo que legisla la palabra del Señor. Esto significa, hermanos míos, que una iglesia debe aprender a esforzarse para interpretar correctamente la palabra de Dios en los asuntos por tratar. Toda iglesia está bajo la voluntad de Cristo y esa autoridad se le entrega a la mayoría, pero hay dos consideraciones muy importantes. La voz de la mayoría no necesariamente es infalible, ¿ya? Pero a Cristo le ha parecido, ¿ya? Que sea así. Y vemos lo que es Antioquía. ¿Por qué no es infalible? Porque no se olvide que usted puede estar en muy buena relación con Cristo, y el pastor también, pero seguimos manteniendo nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos fastidiándonos, ¿ya? Y seguimos siendo imperfectos y nos podemos equivocar, ¿ya? Pero la minoría, cuando la mayoría ha decidido, así discierna que no es algo sabio, tiene que agachar la cabeza, ¿ya? A mí me ha ocurrido en varias oportunidades que yo he estado en asambleas y yo he dicho, eso está mal, o sea, nos va a ir mal, ¿ya? Pero han tomado la decisión y una vez que tomaron la decisión, chitomboc, se terminó, no más, ir detrás. Y cuando las cosas salen mal, ahí en la próxima asamblea levantas la mano y dices, no, les dije, no, eso no. No, si no levantas la mano y dices, propongo cambiar esa decisión. Y los hermanos se dan cuenta que había sabiduría. Pero ¿por qué no te puede fastidiar? Porque usted y el que habla no somos perfectos. Nos podemos equivocar, pero tenemos que ir detrás de lo que es correcto. La minoría no puede intentar empujar a la mayoría. Para eso se nos educa, pues, hermano. Para que aprendamos a discernir. Esta prerrogativa de la autonomía, hermanos míos, de una iglesia, tiene que llevarnos a con mucha humildad estudiar la palabra del Señor. Ahora, de hecho, hermanos míos, Dana sigue escribiendo, dice, un pastor debe prepararse cuidadosamente para ser el presidente oficial. Él debe tener a la mano algún manual de procedimientos parlamentarios y estar familiarizado con el mismo. Es imperdonable que un pastor sea de cuidado en los métodos de procedimientos parlamentarios. Él debiera considerar que esta es una parte vital de su preparación en el ministerio. ¿Por qué, hermano mío? Porque gran daño hacen a la causa de Cristo cuando las cosas se hacen a la criolla. ¿Ya? Cuando las cosas se hacen a la criolla, gran daño. Porque no hay apuntes, no hay archivos, no hay nada, hermanos míos. Una asamblea, hermanos míos, tiene que ser pulcra y tiene que ser una carta abierta. En una asamblea tiene que iniciarse diciéndole a la iglesia todo lo que ha acontecido. No puede haber secretos. Esa es la cultura que tenemos. Ese es el parlamentarismo que muchos quitan, pero yo les aseguro, hermanos míos, una iglesia que sigue el parlamentarismo va a ser bien difícil que alguien insulte a Cristo o que haya un conato de bronca en una reunión. Claro, cuando se lleva correctamente, ¿no? Cuando se lleva correctamente. Esa parte de la Escritura dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? Hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya? Hermano, y nosotros usamos el parlamentarismo tradicional de las iglesias bautistas como un método que cultiva el respeto, la solemnidad, el orden, la transferencia documentaria sin secretismos, vuelvo a repetir, que tanto daño le hace a la causa de Cristo. Y la pulcritud en la contabilidad de las cuentas, sin dejar de lado la familiaridad respetuosa y alegre que tenemos en una asamblea
porque vivimos bajo la sombra educativa del Señor Jesucristo. Quiero terminar diciéndole, hermanos míos, que una dictadura en una iglesia local es repugnante, ¿ya? Es repugnante. Sea del pastor hacia la iglesia, sea de la iglesia hacia el pastor, ¿ya? Una dictadura es repugnante, ¿ya? Pastores que se creen gigantes en la fe terminan siendo enanos, ¿ya? Iglesias que se creen la mandamás, hermanos, terminan maldeciéndose ellas mismas. Así que cuidemos, hermanos míos, con respecto de los aspectos ministeriales en una iglesia. El camino que estamos siguiendo es, yo sé que es difícil, yo sé que es cansado, pero yo les aseguro, bajo el poder de la palabra del Señor, el que hace las cosas decentemente y con orden, cuenta con el agrado de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por permitir que en este segmento hablemos de estos 3 puntos ministeriales. Ayúdenos, papito lindo, porque queremos seguir creciendo como sus embajadores en esta zona geográfica. Sume, Señor, gente a nuestra congregación. Ayúdenos, Señor, para que podamos entregar un correcto y maduro amor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo.